Muy buenas chicos, para hoy vamos a hablar acerca de las artes visuales, pero las artes visuales en video. La primera que vamos a ver es el cine. Como medio audiovisual es por regla la principal. Muy bien, el cine nace un 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière presentaron breves películas que las habían creado por un aparato llamado cinematógrafo. Ese que aparece ahí es el aparato llamado cinematógrafo, que producía imágenes sin sonido a través del movimiento de una manivela o palanca, como podemos ver ahí. Aquí podemos ver una foto de los hermanos Louis y Lumière. El repertorio de las películas fueron: llegada de un tren a la estación de la ciudad, o sea, la llegada de un tren a la estación de la ciudad; salida de los obreros de la fábrica Lumière. Básicamente podemos ver que las películas que ellos hacían eran escenas de la vida real, ¿verdad? Como la gente salía de sus trabajos, en este caso como llegaba un tren a la estación. El cine comenzó siendo un documental, ya que se filmaban escenas cotidianas y familiares, como les había mencionado. Trabajaban con una sola cámara, utilizaban un único plano. En otras palabras, no existía nada de 3D ni nada de eso, simplemente un solo plano en general, sin cortes y sin nada, sin montaje y sin actuaciones. No había actuaciones, simplemente se grababan personas y escenas de la vida real. Con la aparición cinematógrafo hay una innovación respecto a las tecnologías anteriores, que se ocupaban de producir imágenes visuales. Con el cine, la fase de visualización se vuelve maquinística. Entonces, a raíz de que apareció el cine, ya las artes visuales ya no solo eran pintura y fotografía, sino que ya se tendía a producir en mejores imágenes en calidad visual. Obviamente no se puede comparar una fotografía con una escena grabada en video. Hay una serie de condiciones para acceder a la imagen en movimiento cinematográfica, o sea, para que nosotros pudiéramos ver muy bien las escenas que eran grabadas con el cinematógrafo. Habría que tener oscura la gran pantalla cinematográfica, el silencio del público, la luz a espaldas, la postura del espectador de hiperpercepción y hipomotricidad. Todos esos elementos eran muy esenciales para poder disfrutar de una película casera. El cine ofrece una experiencia estética, perceptiva y afectiva absolutamente singular, ya que permite poner nuestra máquina de pensamiento en movimiento. O sea, el cine nos permite desarrollar nuestro pensamiento, pensar y sentir emociones al mismo tiempo. El cine puede concebirse como una poderosa maquinaria de transmisión cultural, ofreciendo modelos identificatorios, modos de ser, de pensar, de hablar y sentir, como les había mencionado también. A disposición maneras de ver el mundo y construyendo también consensos y adhesiones. El cine es una gran influencia en el espectador, porque de acuerdo a la situación que está sucediendo, nosotros podemos tomar una actitud de apoyar al personaje o no, de tomar una actitud parecida o similar, o creer en los principios que el personaje está viviendo durante la película. Bien, el documental. ¿Qué es un documental? El documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. La organización y el instructor de imágenes y sonidos, textos y entrevistas. Según el punto de vista del actor, determina el tipo de documental. Ok, el documental no es una película, no se presenta en los cines, generalmente fue hecho para la televisión y tiene mucho que ver con entrevistas, vivencias. El documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual.
La organización y estructura de imágenes y sonidos, textos y entrevistas según el punto de vista del autor. Determina el tipo de documental. El término documental fue hecho por el filósofo británico John Grierson. Lo definió como el movimiento creativo de la actualidad. La primera película que fue considerada un documental fue Nanook Esquimal, filmada en 1922. Esta fue la primera película que se grabó como documental. Entonces, el documental graba de forma creativa la vida diaria, por así decirlo, algunos logros de las personas, etcétera, hechos reales de la cotidianidad. Grierson: creo que el cine es un medio poderoso de la educación del público y que el documental es el género privilegiado para lograr ese objetivo, ilustrar al público sobre las circunstancias de la sociedad. Este era el pensamiento de él. ¿Cómo podría desarrollarse las artes a través del documental y el cine? En los años 60 surgieron dos corrientes que criticaban el documentalismo griersoniano. Una era el cine directo y otro el cinema verité. El cine directo se planteó capturar la actualidad. Se postula un tour de Bob Dylan. Bob Dylan era un cantante que en 1965 hizo un tour, entonces se grabó directamente todo el tour de él, las vivencias de él durante el tour, sus conciertos, su trato con el público, etc. Esta corriente no quería hacer ningún argumento pedagógico, sino demostrar que habían estado ahí, o sea, el cine de los hechos, cine directo. Cinema verité. El director debía abandonar toda pretensión de objetividad y entrar a la escena desplegando sus posicionamientos en el tema. Y aquí, en cinema verité, el director puede opinar, puede dar su pensamiento directamente y emplearlo directamente en la escena para filmar lo que él considera o cómo, en otras palabras, puede manipular lo que él quiere. Los documentales educativos. El formato documental ha sido previsible, simplista y con una visión que subestima a la audiencia infantil y adolescente. Las películas educativas son medios neutrales y transparentes que aportan contenidos educativos de igual que un libro. Los documentales sugieren una lectura unidireccional, unequívoca, con poca densidad de tramas y de lenguajes. Los documentales educativos son muy buenos porque, por ejemplo, si vemos un documental de física, podemos ver el origen de la materia, el origen de los planetas, etc. Son muy buenos generalmente porque nos proporcionan mucha información y nuevo conocimiento. La televisión. Estudios realizados dicen que es una de las actividades más frecuentes realizadas entre los hombres y las mujeres. Obviamente todos miramos televisión. Cuando se mide su consumo se le compara con las horas destinadas a dormir, trabajar y estudiar. Las funciones socializadoras que antes cumplían la escuela, la religión y la tradición, ahora son cubiertas por la presencia del televisor. Con el paso del tiempo hemos podido ver de que la televisión ha sido una parte muy fundamental en nuestra sociedad y que poco a poco ha tomado un aspecto muy importante dentro de la sociedad, porque dependemos mucho ahora del televisor y de la imagen visual. La TV es un invento del siglo XX, fue el resultado de descubrimientos realizados en el campo de la electricidad, el electromagnetismo y la electroquímica. Los primeros prototipos aparecieron en los años 20, pero recién en 1939 se realizó una de las primeras demostraciones públicas. En los años 50 comenzaron a entrar en los hogares los primeros aparatos que transmitían canales ya en blanco y negro. La primera transmisión televisiva en Argentina, en Latinoamérica, se dio el 17 de octubre de 1951, cuando venían las primeras televisiones en blanco y negro, su formato análogo. Paleo y neotelevisión. La paleotelevisión, desde los años 50 hasta los años 80. Se dio la paleotelevisión, nace como un servicio público dentro del mercado regulado. Su función era formativa y explicativa. O sea, era más informativa, más documental que otra cosa. También los noticiarios.
Se distinguía el espectador como el receptor de información y el emisor era el que comunicaba saberes. Había pocos canales. En esos años generalmente habían 2, 3, hasta 4 canales, no muchos. La grilla de programación era cortada, los programas eran en vivo. La neotelevisión a partir de los 80 hasta la actualidad se dio con las transformaciones tecnológicas, desregularización del mercado, privatización de los canales, preponderancia de la lógica comercial, centralidad en el entretenimiento, el protagonismo del espectador, la explosión del número de canales, el fenómeno del zapping, programación de 24 horas, la mezcla de géneros, muestra sus dispositivos, programas en vivo o grabados. Que ya con la nueva televisión, con la neotelevisión ya existían diferentes tipos de programas, ya no solo noticieros, informativos y documentales, también existen ahora reality shows, deportes y así Caricatura fue evolucionando con el paso de los años hasta el día de hoy. La transmisión en directo nos permite ver los hechos en tiempo real, tal como sucede en ejemplo los partidos, si hay una puesta en escena, ejemplo si vemos teatro o lo que sea en vivo. Existen azares e imprevistos, se montan situaciones especialmente diseñadas para dichas emisiones, ejemplo los reality shows. Ejemplo de la proximidad. Los políticos, actores y conductores entran a nuestras casas. Podemos ver a través de la televisión cómo ellos se desarrollan y podemos crear simpatía con solo verlos. La televisión interfiere en las concepciones del espacio del público y de la política, influyendo en las prácticas y las ideas acerca del liderazgo político, la participación y el ejercicio ciudadano. Es muy importante, sobre todo en la política, ha creado un gran aspecto muy importante, sobre todo en los anuncios políticos. La pantalla se ha convertido en el escenario prioritario para el debate y la comunicación entre el gobierno y la gente. La política en la TV. Los acontecimientos políticos para hacer noticias y salir en pantalla, asumir las reglas del espectáculo televisivo, lenguaje fragmentario y veloz en la televisión. El espectador trata de averiguar cuánto de honesto y mentiroso hay en el discurso. Como habíamos dicho, la televisión ha tomado un aspecto muy importante como punto clave de debates políticos entre dos candidatos a la presidencia, por ejemplo, saber quién es honesto y quién no, quién tiene buenas ideas, y así podemos decidir en gran parte de lo que vemos en la televisión nuestra intención de voto si queremos votar en unas elecciones. Géneros televisivos están los noticiarios, los programas periodísticos, el periodismo de investigación, la ficción, los reality shows y el entretenimiento. Por ejemplo, en el entretenimiento tenemos las telenovelas, producto cultural que se exporta, que emociona, transmiten información con valor educativo, algunas, no todas. El rasgo central de un show, yo creo, yo opino, yo siento. Podemos ver un reality show y pensar y creer ciertas cosas que nos proporcionan los actores en la acción. Reality show, afán de mostrar todo. El reality show es un programa de realidad, lo que puede suceder en la vida real cuando X o Y personas están actuando. Actividad central en la vida de las personas en la infancia y la escuela. Desde muy pequeños nosotros nos estamos acostumbrando a la televisión, a depender de ella, tanto para ver caricaturas, programas, deportes, partidos, etc. Los niños consumen horas diarias realizando otras actividades. Desde pequeñitos nosotros miramos lo que es la televisión. Los chicos no miran solo un programa infantil, miran muchos ahora. Antes solo hay un solo canal infantil. Aprenden a hablar y a comportarse de determinada manera. Todo esto entra en los hogares y en las escuelas. Muy importante ahora, educación por medio de la televisión también. Por lo tanto es algo muy importante. Podemos decir que la información, el trabajo y el juego han desaparecido. Han desaparecido porque la televisión ha tomado un lugar muy importante dentro de la sociedad y se ha ido sustituyendo muchas veces eso. Al paso del día, como hoy, ya no es tanto la televisión, ahora son las redes sociales, el internet, los teléfonos de smartphone que han tomado lugar dentro de las casas
y han ido poco a poco dejando la televisión en segundo plano. Muy bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Me van a hacer un resumen de 4 páginas de resumen acerca del medio visual, de lo que es el cine, la televisión, el documental, etc. Muy bien, muchas gracias, Dios les bendiga.